Bienvenido a tu canal, Hablando con Verdad. Que después de Cristo haber efectuado todo este tipo de cosas, ahora se presenta uno que se sentó a la mesa con él, que era el tesorero, y por 30 piezas de plata le vende, y al venderle va y lo visita en el monte, y ya ese había dicho: al que yo besar en la mejilla, ese es prenderle. Cristo ya sabía que Judas tenía ese problema, y aún así lo dejó participar para que se diera cuenta de su realidad, que era quizá aprobado delante de un consejo. Dios te bendiga. Te habla tu hermano Angel Paredes. Estoy por aquí para compartir una palabra de parte de Dios para tu vida. Y la estaremos tomando de la segunda carta del libro de Timoteo, su capítulo 2, verso 15. Tiene titulado esta enseñanza bíblica: ¿qué tienes que hacer para ser aprobado ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres? Por ser palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice de la siguiente manera. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada oyente que está escuchando este mensaje. Padre, para gloria y honra de tu nombre, toma tú el dominio y el control y fortalece a cada vida que pueda escuchar. Recuerda que te estamos hablando del canal Hablando con Verdad. Suscríbete y activa la campanita y bríndanos un like para seguir creciendo. ¿Qué debes hacer para ser aprobado? Cuando nosotros escuchamos la palabra aprobado, estamos hablando de algo que tiene aceptación o alguien que tiene aceptación, de algo que es sometido a prueba para ver si cumple con lo estándar y si cumple con los requisitos necesarios. Debido a esto, si entonces cumple con los requisitos, en su defecto da la talla, pues se le da el visto bueno. Lo cierto es que hay muchas personas que quieren ser aprobados delante de los ojos de los hombres y no delante de los ojos de Dios. Sin embargo, conviene más que usted y yo podamos ser aprobados delante de Dios antes que los hombres. Me explico. La Biblia enseña que Dios, mirando a su creación, ¿verdad?, estaba viendo que su creación estaba de continuo hacia el mal por causa del pecado. Se estaba devaluando, se estaba perdiendo. Sin embargo, Dios buscó a alguien que reuniera las condiciones. Juan tuvo la oportunidad de ver la búsqueda que había para ver si había una persona que pudiera ser aprobada por Dios para cargar con el peso de la humanidad. Sin embargo, no hubo una persona apta que reuniera las condiciones, que pudiera ser sometido a prueba y pudiera sacar 100 en el examen. No apareció ni en la tierra, ni en el cielo, ni aún debajo de la tierra. Juan, hablando en el libro de Apocalipsis, presenta esto. Sin embargo, su Hijo amado Cristo, aleluya, entre el medio del diálogo, Cristo dice: heme aquí, Padre, envíame a mí. Cristo se humaniza, se encarnece como tú y como yo. Si fue sometido a prueba, óigame bien, delante del Padre. Y en medio de esto, a Cristo le tocó. ¿Qué le tocó a Cristo para poder ser probado delante del Padre? A Cristo le tocó pasar. Lo primero fue que Cristo nació del vientre de María. Al nacer, inmediatamente al nacer, fue sometido a prueba a ver si podía aguantar el volumen de carga que le habían encomendado. Cristo inmediatamente nace y llega la persecución de parte de Herodes desde que la estrella empezó a dar la señal. Sin embargo, Dios, en su amor y en su misericordia, todo el tiempo estuvo ahí porque sabía que Cristo podía dar la talla. Vemos a Cristo perseguido por Herodes desde el nacimiento. Luego Cristo, dice la Biblia, que sigue creciendo en gracia y en sabiduría. Cuando Cristo de repente se le extravía a María, da con los rabinos leyendo la ley
y choca con lo grande, y los grandes quedan maravillados al ver un niño que está ahora interpretando, que está hablando el mismo lenguaje de aquellos magnates de la literatura, de aquellos historiadores, de aquellos conocedores de la palabra. Óigame, pero el chin bueno viene aquí, a Cristo de buena primera, luego que llega el tiempo del cumplimiento de su ministerio. Cristo empieza a dar la vista al ciego, Cristo empieza a sanar los enfermos, Cristo empieza, óyeme, a levantar los muertos. Cristo empieza a hacer diversos milagros. Sin embargo, la humanidad, el pueblo, no quiere aceptar a Cristo. Mire por dónde vienen las cosas. Cristo está tratando de que la humanidad comprenda que Él es el hombre indicado, aprobado por Dios para poder perdonar los pecados. Óigame, para poder redimir el alma de aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. La humanidad no quiso comprender eso. La Biblia dice que después de Cristo haber efectuado todo este tipo de cosas, ahora se presenta uno que se sentó a la mesa con él, que era el tesorero, y por 30 piezas de plata le vende, y al venderle va y lo visita en el monte, y ya ese había dicho, al que yo besar en la mejilla, ese es prenderle. Cristo ya sabía que Judas tenía ese problema, y aún así lo dejó participar para que se diera cuenta de su realidad, que era quizá aprobado delante de un consejo falso, delante de unos testigos falsos, pero no delante de Dios. Cristo permite que se manifieste, y sin embargo, cuando llega el momento, Cristo le dice, por 30 piezas tú me vas a vender. ¡Wow! ¡Qué profundo esta palabra! Esto empezó a trabajar, a cautivar la mente de Judas. Usted conoce la historia. Lo cierto es que cuando Judas ejecuta el proceso de la venta de Jesús, oiga, mire cómo son las cosas para poder Jesús presentarse como obrero aprobado delante de Dios. Mire, Cristo le tocó ser vendido por Judas. Sin embargo, a Cristo le tocó ser presentado luego de esa venta delante de Caifás, delante de Pilato. Óigame bien, la Biblia dice que cuando Jesús fue presentado delante de Pilato, Pilato empezó a cuestionarle, Pilato empezó a hacerle preguntas. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús no respondía. Cristo le tocó ceder su derecho para poder ser aprobado delante de Dios. En pleno momento de apogeo, después que Caifás devuelve a Jesús a Pilato, mire el rechazo que había. Vas a ver en algún momento de tu vida, querido hermano y querido amigo que escucha, te va a tocar ver en algún momento rechazo. Te va a tocar ver en algún momento sentirte aislado. En algún momento de tu vida tendrás que vivir este tipo de cosas porque Cristo también le tocó vivirla. Pero lo cierto es que aunque unos te rechacen, recuerda que tú andas buscando la aprobación del Padre. La Biblia dice que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Óigame, esto fue muy difícil para Cristo humanamente hablando. ¿Por qué? Porque Jesús, mientras más bien hacía, más mal le estaban tratando. No te sientas mal si tú tratando de hacer las cosas bien, si tú tratando de buscarle, óyeme, la vuelta humanamente, castellanamente hablando, en buen dominicano, si tú estás tratando de buscar la forma de que las cosas marchen bien, ya sea a nivel de pareja, ya sea a nivel social, a nivel laboral, en cualquier índole que aplique, si en algún momento de tu vida te toca ver rechazo, recuerda que delante de los ojos de Dios tú tienes la oportunidad de ser aprobado. Entonces Cristo se vio en esta situación. Óigame, usted se cree que fue para Cristo, usted se cree que fue fácil él verse delante de la multitud. Óigame, y Caifás lo cuestiona y él se burlan de él, recibir la humillación, recibir la vergüenza, ser vendido. Ahora Pilato lo tiene y manda que le den una pela, y Cristo también le toca recibir maltrato para poder ser aprobado delante de Dios. Óigame, ahora de repente Cristo lo presenta nuevamente delante de Pilato, y cuando Pilato lo ve hasta se asombra del maltrato, de la burla que se hizo con él. Aleluya. Y Pilato tratando de resolver la situación, la Biblia dice que ¿qué pasó? Que él procuró soltar un preso. Pilato trató de soltar uno de los presos. Aleluya. Tratando de remediar las cosas. El problema era que había un diseño ya establecido con Cristo, y era que él ya se había presentado ante el Padre para dar fe y testimonio de que podía ser obrero aprobado. Óigame bien, cuando Cristo se presenta delante de la multitud, el pueblo a voces dice, cuando Pilato dice, tenemos un preso aquí llamado Barrabás, ustedes le conocen.
y saben cuál es la historia y la trascendencia de este hombre. ¿Qué tal le parece? ¿A quién quieren que os suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? Sin embargo, el pueblo dijo, rechazamos a Cristo, suéltenos a Barrabás. No consideramos a Cristo como hombre aprobado para perdonar nuestro pecado. No consideramos a Cristo como aquel que puede salvar nuestras almas. No consideramos a Cristo como aquel que es y que el Padre que le ha enviado. No lo consideramos. Suéltenos a Barrabás. Y a Cristo, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, con Cristo crucifíquenle. Mira el modelo de aprobación. Cristo encarnado. En plena cruz, Pilato cede al clamor del pueblo. Cristo se ve ahora en el Gólgota, clavado. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Se ve clavado al lado de dos ladrones y sin embargo, mire cómo son las cosas. El tema del rechazo a veces es bueno, porque cuando a ti te rechazan, Dios se encarga entonces de arreglar las cosas como corresponden y callar la boca a eso que te estaban denigrando. Entonces Dios viene y se encarga de darte importancia, de darte el valor que tú te mereces. Y cuando llega el tiempo de Dios a tu vida, aquellos que se burlaban de ti tienen que decir, como Pilato también le tocó decir después que Cristo murió. Cuando Pilato vio que Jesús murió, dice entonces la Biblia que Pilato, escribiendo en griego, en hebreo y en latín, tuvo que decir Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y uno de los guardias le dijo, mi señor, él decía ser. Sin embargo, Pilato le dijo, lo que yo he escrito, lo he escrito. O sea, doy fe y testimonio que aunque no pude comprenderlo, este era el hombre aprobado que Dios tenía para salvar nuestras almas y yo no pude aprovechar la oportunidad. Aleluya. Cristo se ve en medio de dos malhechores y cuando vemos la situación manifiesta aquí, hay uno de ellos que sigue brindando lo que el pueblo también había brindado. Óigame, le brindaron a Cristo la reprobación humanamente hablando. Cuando hablamos de la parte de reprobado, estamos hablando de la parte del rechazo, de la parte en la que la persona o algo no reúne las condiciones, no cumple con la expectativa. Y el pueblo vio a Jesús como un incompetente y por eso le rechazó. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero Cristo dijo a todo aquel que le recibió, a todo aquel que creyó en su nombre, él le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y aquí vemos un episodio en plena cruz, antes de Cristo morir. Hubo uno de los ladrones que estaba ahí al lado de Jesús en plena cruz, que se burló y le dijo, mira, siguió la corriente del rechazo, porque hablaba con una mente reprobada. Él le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, desciende de ahí y desciéndenos a nosotros también. Sin embargo, hubo uno que dijo, yo reconozco y sé que soy pecador. Yo reconozco y sé que estoy pagando la consecuencia de mis malos actos. Yo reconozco que he sometido a la pena máxima de la muerte. Pero yo sé que tú eres aquel hombre aprobado, aquel hombre que reúne las condiciones, porque te estás encontrando aquí crucificado sin alguna causa, solamente por amor, solamente por bondad, solamente por gratitud, solamente por obediencia. Solamente estás aquí para demostrar que verdaderamente no amas. Ese malhechor reconoció en su último momento que Cristo sí era un hombre aprobado delante de los ojos de Dios. Ay, querido amigo que escucha, Dios está procurando esto, que tú puedas comprender que la única persona aprobada para salvar tu alma se llama Jesús. La Biblia dice que un mediador entre Dios y los hombres hay, solamente Jesús, hombre. Tú sabes el tiempo que Dios lleva esperando por ti, querido amigo que escucha, que tú puedas comprender. Quizás te ha tocado vivir la parte del rechazo. Quizás te ha tocado vivir la parte de la aprobación de muchas personas. Te ha tocado vivir quizás los momentos de aplauso. Lo cierto es que esos momentos de aprobación y esos momentos de aplauso, a la larga o a la corta te darás cuenta que son con algún interés. Y cuando los intereses sean tocados, va a haber problemas. Recuérdate que esos aplausos, esas aprobaciones que te están dando son momentáneas, son pasajeras, pero Dios te está brindando aquel que puede igualarte y presentarte como obrero aprobado delante de él. Ese Jesús. Ese Jesús, no importa la situación por la cual esté atravesando, por la situación por la cual te encuentres, no importa el rechazo que te brinde la sociedad, no importa el rechazo que te brinden tus padres, no importa el rechazo que te brinden en el trabajo, Dios puede solucionar esas cosas. Dios quiere reorganizar tu vida.
querido hermano que estás escuchando, recibe palabra de Dios y fortalécete en esta noche. ¿Cuánto tiempo llevas sirviéndole a Cristo? ¿Cuánto tiempo llevas peleando por la salvación de tu alma y estás viendo las cosas opuestas a lo que Dios ya te ha dicho? Anímate en esta noche, cobra ánimo, aleluya, cobra ánimo y sigue caminando, sigue firme hacia adelante. Recuérdate que cuando tú estés en tu momento de angustia, tienes que irte a la Escritura, tienes que identificarte con los padecimientos de Cristo. Si te sientes que te están rechazando, vete a la Escritura que tú vas a ver que a Cristo también le tocó eso. Si sientes que no se te está tomando en consideración, vete a la Escritura que tú vas a ver que el pueblo no quiso tomar en consideración a Jesús. Oye, si tú sientes que estás tratando de dar lo mejor de ti y no se te está tomando en cuenta, vete a las Escrituras que vas a ver que Cristo lo dio todo y se entregó por amor a sí mismo, y aún así no tomaron eso en consideración, lo llevaron a la cruz a darle muerte y muerte de cruz. Cristo le tocó morir, como dice la Biblia, maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Esta fue la muerte de Cristo. Cristo se hizo maldición por ti, amigo. Cristo se hizo maldición por ti, querido hermano que escucha. Avanza, no te detenga, amigo, apercíbete, dale la oportunidad a Cristo, que es la única persona que puede guardar tu alma. Esto está buscando Jesús. ¿Cuántas cosas nos toca a veces pasar para poder ser aprobado delante de los ojos de Dios? Ahora, lo cierto es que cuando Cristo llega, las cosas cambian y en Él son posibles. Tomamos otro pasaje bíblico y hablando a esta carta que al principio leímos, Pablo le habla ahora y le dice en este capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, Pablo le está hablando y le está hablando por experiencia y por testimonio. Pablo fue aquel hombre, alabado sea Dios, que le tocó ser sometido a prueba y pasar las pruebas con éxito. Por eso Pablo tuvo la oportunidad de decir, sean imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Y ahora está fortaleciendo en este capítulo 2, está fortaleciendo a Timoteo para que lo mismo que él vivió y para que las mismas calificaciones que él tuvo ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. ¿Por qué digo ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres? ¿Por qué? Porque primero, ante la vista de los hombres, la humanidad comprendía y sabía en aquel tiempo quién era Saulo de Tarso. La sociedad de aquel momento sabía que Saulo de Tarso no era un cualquiera. Sin embargo, cuando en Hechos capítulo 9 él tuvo un encuentro personal con Jesús, desde aquel día la vida de Pablo fue diferente, fue transformada, fue renovada, y la gente no simplemente lo tenía de oída, sino que empezó a ver, empezó a probar, empezó a indagar, empezó a someter el testimonio a prueba, el de Pablo, aleluya, y Pablo estaba pasando las calificaciones con 100. ¿Por qué? Porque Pablo vivió una vida así como también Cristo la vivió, íntegra delante de los ojos de Dios, aleluya. Por eso Pablo en una de sus cartas, él decía que para él era un privilegio el poder padecer así como Cristo también padeció, porque Pablo sabía que no importando los padecimientos, no importando el rechazo, no importando las humillaciones, no importando la burla, había una oportunidad de ser aprobado delante de Dios si se mantenía bajo obediencia. Y por eso entonces Pablo ahora edifica a Timoteo y le dice, mira, procura presentarte delante de Dios como aprobado, como obrero aprobado. O sea, le está diciendo Pablo a Timoteo, fortalécete en el Señor, sigue dando testimonio, sigue dando ejemplo, aguanta las humillaciones, aguanta los maltratos, no importa. Jesús dijo, bienaventurado soy en cuanto por mi causa ustedes sean vituperados. Jesús le habló a María y a los que estaban con él y le dijo, mis hijas, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, porque si esto es con el árbol verde, ¿qué será entonces con el seco? Jesús presentó y dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? O sea, Cristo habló de que por causa de su palabra, por causa de la predicación del evangelio, era necesario que se presentaran este tipo de cosas, pero hay esperanza. Hay esperanza, y la esperanza es que esto tendrá su recompensa. La recompensa, Cristo la habló en el libro de Juan, en el capítulo 14. Cristo habló y dijo, aleluya, Cristo vive. En el capítulo 14, Cristo habló y dijo que él iba a preparar morada. Él dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Cristo afirmó y dijo, yo lo hubiera dicho.
Pero luego dijo, no, voy pues a preparar morada para cada uno de vosotros. Para cada uno de esos que están siendo maltratados, que están siendo humillados, que están siendo burlados, para cada uno de esos que no se le está tomando en consideración, para cada uno de esos que creen que no tienen aprobación, sin embargo en el cielo han sido aprobados porque han guardado la fe y el testimonio y han dado testimonio de que yo vivo en ellos. Cristo viene el día, querido hermano que escucha, viene el día donde Cristo te va a presentar delante del Padre y en aquel día se te dirá, vení, gozad del gozo eterno. Viene el día donde el día del Señor se hará manifiesto y tú tendrás la oportunidad, querido hermano, que está peleando en esta carrera, que está luchando por mantener la fe. Eso tendrá su recompensa. No es en vano, no es en vano las lágrimas que quizás corren en algunos días por tus ojos. No es en vano las angustias, las aflicciones que tú sientes en algunos momentos. No, no es en vano. Todo esto tendrá su recompensa. Viene el día donde Dios va a empezar a llamar y va a empezar a recompensar a aquellos que con lucha y dificultad, como Jesús lo dijo, están todavía peleando la buena batalla. Amigo, antes de que ese día llegue, Jesús está empeñado en que tú puedas comprender eso. Antes de que ese día llegue, Dios está tocando, está visitando, Dios está llamando la atención tuya, amigo. Dios lleva tiempo tocando la puerta de tu corazón. Y tú has endurecido tu corazón quizás para no prestar atención al mensaje de esperanza y de oportunidad que es para tu alma. La Biblia dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso sería el privilegio más grande que tú puedes tener. Que tú puedas darle la oportunidad a Dios de invitarlo a tu corazón y que tú puedas compartir con Jesús. Porque si lo hace, tendrás recompensa en aquel día. ¿Cuál es la mayor recompensa que puedes tener el ser humano? Es que cuando parta de esta tierra pueda ser recibido por Jesús delante de su Padre. Porque la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y que a final de cuentas su alma se pierda? ¿De qué te vale ganar el mundo entero? ¿De qué te vale ser el más rico? ¿De qué te vale ser el más reconocido? ¿De qué te vale ser el más popular, el más famoso? ¿De qué te vale ser el más grande entre todos los grandes si al final de cuentas cuando tú mueras no puedes tener participación con Dios? Medita estas palabras. Lo que hay que hacer para poder ser aprobado delante de Dios y delante de los hombres. Todo aquel que ha aprobado delante de Dios, Dios entonces lo aprueba delante de los hombres. Por eso es la insistencia en que tú puedas comprender que de la única forma que tú puedes ser aprobado delante de los hombres es cuando Dios te apruebe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que te hablamos de nuestro canal, Hablando con Verdad. Suscríbete para que puedas seguir disfrutando de estas hermosas enseñanzas.